Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Nos sentimos bendecidos de poder contar con su audiencia en el estudio de este día. Creemos que el Señor nos ha reunido para poder entender las verdades aplicables para este tiempo. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con esta serie de estudios que le hemos llamado la ciencia de la verdadera educación, y hoy vamos a ver un tema más. El título del estudio de hoy es La Escuela de Cristo. Es el título del estudio de hoy, La Escuela de Cristo. En el estudio anterior hemos visto, quizás con tristeza, que el pueblo de Dios, el pueblo judío, terminó rechazando a Cristo, la gloria máxima del cielo. Cuando repasamos la obra de Cristo, vemos un ministerio que se caracterizó por el amor, se caracterizó por el servicio, por ese amor abnegado, una obra perfecta, sin mancha, sin mácula. ¿Cómo podemos entender que el pueblo judío terminara matando, quitándole la vida a quien era su Salvador y el dador de la vida? Y hemos encontrado respuesta en esta incógnita en el estudio anterior, pues vimos que fue el resultado de haber dejado que la falsa educación, que la filosofía y la educación griega penetre en el seno del pueblo judío. Hemos visto además lo peligroso de la filosofía y la educación griega, que se ha proliferado en este tiempo en nuestras iglesias, en nuestras escuelas y alrededor del mundo. Y estamos viendo con tristeza la misma experiencia que le pasó al pueblo judío, pues como consecuencia de permitir la influencia de estas ideas, ellos terminaron rechazando a Cristo, terminaron poniendo las doctrinas distintivas del pueblo judío muy por debajo de la filosofía griega. Y hoy vemos que se está cumpliendo exactamente lo mismo. La filosofía y la educación griega, que ha penetrado muy fuertemente dentro de nuestra iglesia, ha traído un decaimiento espiritual y se ha menoscabado nuestras doctrinas principales. Ya no se habla de la ley, ya no se habla del sábado, ya no se habla del santuario, no se habla del juicio, del estado de los muertos. Nuestras doctrinas que nos caracterizan han sido atacadas. Y hoy muchos están errando en el blanco, porque están peleándose entre dirigentes, entre hombres, atacando a los líderes de nuestra iglesia, cuando el gran peligro que está minando la espiritualidad y la devoción de nuestra iglesia es una educación griega. Y en esto, tristemente, no hay diferencia. Ni el sostén propio, ni la conferencia le han dado en el blanco. Estamos metidos y mezclados en el mismo error, atacándonos unos a otros, como los ortodoxos y los liberales. Y mientras el sostén propio y la conferencia se siguen atacando de apóstatas o de disidentes, el diablo sigue con mucho éxito en sus planes, helenizando al sostén propio y a la conferencia por medio de una falsa educación. Mis hermanos, hoy vamos a ver cuál fue el ejemplo de Cristo, el ejemplo de los ejemplos,
Él dijo en San Juan capítulo 13, versículo 15, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y vamos a ver cómo cuando Cristo vino a esta tierra, qué educación recibió, cómo se comportó y cómo se preparó para esa misión tan grande que Él realizó. Por eso el título del estudio de hoy es La Escuela de Cristo. La Escuela de Cristo. Y vamos a iniciar leyendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar leyendo la palabra de nuestro Dios. En el libro de San Lucas, en el capítulo 2, San Lucas capítulo 2, y en el versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Dice la sierva de nuestro Dios, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 53. La educación tal como se ofrece en el mundo de hoy es unilateral, es decir, es solamente para un lado. Y por lo tanto, una equivocación. La sierva del Señor dice que la educación de hoy es una equivocación. Como fuimos comprados por el Hijo de Dios, somos su propiedad y todos debiéramos educarnos en la escuela de Cristo. La educación de hoy es una equivocación. Lo dice la sierva de nuestro Dios. Y que todos sus hijos, todos dice, no solamente los jóvenes y los niños, sino usted, padres y madres de mayor edad, porque todos hemos tenido una educación equivocada. Oh, mi hermano, la ciencia de la verdadera educación no solamente es para niños y jóvenes, es para usted. Porque durante tantos años hemos recibido tanta falsa educación. Y es por eso que estamos metidos, embullidos de tanta mala educación que tenemos que entrar en la escuela de Cristo Jesús. Una cita más, mensaje para los jóvenes, página 169. Los que no están tratando de adquirir conocimiento en las escuelas de la tierra, debieran recordar que otra escuela los reclama igualmente como alumnos. La escuela de Cristo. En ella no se gradúan jamás los estudiantes. Entre sus alumnos se cuentan viejos y jóvenes. Hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, niños, todos están tratando de educarse. Una escuela superior nos reclama. No seamos necios ni seamos duros de corazón. La escuela de Cristo nos está llamando. Una escuela donde uno nunca termina de graduarse. Una escuela donde no importa la edad. Esa es la escuela de Cristo. Y el Señor nos está llamando a educarnos en esa escuela. Es por eso que estamos presentando esta serie de estudios. No para que usted se eduque, sino para que entienda la importancia de educarse. ¿No cree usted que después de ver toda esta serie de temas, usted va a estar listo en la escuela de Cristo? Esta serie tiene como fin solamente que usted pueda tener interés en la ciencia de la verdadera educación. Por eso hemos hecho un estudio cronológico de toda la educación. Y vamos a seguir viendo en diferentes estudios un poco más. Vamos a leer una siguiente cita. Consejo para los maestros, página 379. Consejos para los maestros, página 379. Dice, el conocimiento de Dios
es la esencia de la educación. Mis hermanos, toda escuela, todo instituto superior, toda universidad que no pone como base dentro de su educación el conocimiento de Dios, no sirve. Dice un poco más la cita: la educación que reemplaza este conocimiento o lo elimina no es de Dios. Aquel lugar, aquel centro de estudios que elimina el conocimiento de Dios, lo dice la sierva, no es de Dios. Las palabras de Pablo hicieron temblar a Félix, pero el gobernador despidió al apóstol con las palabras: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y hoy multitudes están diciendo lo mismo. Sigue diciendo un poco más la cita. Ellos dicen: no puedo incluir estos temas en mis estudios diarios. No puedo iniciar este estudio ahora. Vete por el momento. Cuando tenga oportunidad más conveniente te llamaré. Y así el gran libro de texto de Dios es puesto a un lado, porque no se lo considera como la única cosa necesaria. Mis hermanos, es lamentable que hoy directores de institución, pastores de iglesia, han puesto más dentro del currículum estudiantil, más libros de texto seculares que la propia Biblia. Si a veces se enseña la educación cristiana, no dice la sierva del Señor que se debería poner la Biblia como un curso más. Dice que es la base de toda educación, que toda la educación de todo instituto de enseñanza debería girar en cuanto al conocimiento de Dios, que las ciencias, que la historia debería girar en cuanto al conocimiento de Dios, que las diferentes ciencias deberían solamente para que el alumno termine glorificando a Dios. Eso es lo que el Señor ha querido. Y la escuela donde se educó Cristo tuvo como base los verdaderos principios de educación. Y lo vamos a ver ahora. Él rechazó todas las escuelas de su tiempo para educarse para una misión, la misión más grande que se le haya dado a hombre alguno. Y veamos cómo se educó Cristo. En el libro Deseado de todas las gentes, página 49. Deseado de todas las gentes, página 49. Es admirable el relato que se hace de la vida de Cristo. Vamos a leerlo. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea montañosa. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped. Pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, las escuelas del saber, para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Jesús, desde muy niño, vivió en una aldea, en la montaña, en un pueblo despreciado, trabajando en el campo, en la carpintería. Él, como hijo de Dios, hubiera podido nacer, dice la sierva de nuestro Dios, comentando
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Él hubiera podido nacer en cualquier casa de la realeza, en cualquier linaje, entre los ricos, entre los poderosos, pero eligió nacer en una aldea, en las montañas, en medio de la naturaleza, en un despreciado y oscuro pueblo. Eso eligió Cristo porque sabía que esto era preciso y bueno para su educación. Hoy muchos tienen miedo, no están acostumbrados a salir de la ciudad y dicen, pero ¿cómo voy a obtener tal o cual cosa? Pues esta fue la educación de Cristo. Y es relevante ver en el texto que hemos leído hace un momento, Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40. Refiriéndose a Cristo, el niño crecía y se fortalecía y se llenó de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La Biblia nos muestra cómo Cristo se fortalecía, se llenó de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cómo? Si él empezó a crecer en una aldea, como dirían muchos, en un pueblucho. Oh, dicen, yo quiero que mi hijo sea más que yo y lo manda a las grandes ciudades. Cometen el mismo error de Lot, que por querer tener beneficios para la familia terminó malogrando su familia y toda su generación. Mi hermano, padre y madre, lo mejor para tus hijos no está dentro de las grandes ciudades, dentro del bullicio de las ciudades, dentro de la educación griega, está allá, lejos de las ciudades, donde tus hijos puedan educarse en el temor de Dios. Jesús creció y se fortaleció y se llenó de gracia en medio de lo, como dice la sierva de Dios, en un pueblo despreciado y oscuro. ¿Cuántos de hoy piensan totalmente diferentes? ¿Cuántos de hoy piensan que en un pueblo no se puede lograr el desarrollo mental, físico y espiritual? Y por eso residen en ciudades. Oh, yo estoy en la ciudad por la educación de mi hijo. Hasta que mi hijo termine. Póngase de rodillas y ore al Señor para que tenga misericordia y le cambie ese pensamiento y usted pueda salvar a su familia. Leamos un poco más en el libro Deseado de todas las gentes, página 49. Deseado de todas las gentes, página 49. ¿Cuál fue la experiencia de Cristo? Mire cómo crecía él. Su inteligencia era viva y aguda. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaba a sus años. Dice en esta cita que la inteligencia de Cristo era viva y aguda, que tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Esto es una reprensión tan grande para aquellos que piensan que la educación más alta se adquiere solamente en ciudades, sin el uso del Internet, sin la invención del Internet, sin el uso de grandes bibliotecas, de grandes libros. No puede decir nadie en esta tierra, ninguna persona se puede levantar y decir que su hijo tiene mayor capacidad que Cristo con la edad que tenía cuando era niño. Cristo se educó en una aldea, en un pueblo, y fue capacitado. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Su inteligencia, deseado todas las gentes, página 49. Era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaba sus años. Durante su infancia
Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Oh, mis hermanos, es tan grato, hasta nos sorprende que la sierva del Señor escriba, hasta casi es increíble decir ahora de un niño. Como dice la sierva del Señor de Cristo, que en sus principios era firme como la roca. Como Jesús era firme como la roca. Y no es porque Jesús era Dios hombre, o yo rechazo las ideas de la nueva teología que se han introducido dentro de nuestra iglesia, que hacen parecer a Jesús como superior. La sierva del Señor dice que Cristo vino y sufrió nuestras flaquezas y nuestras debilidades, y como hombre venció y nos dejó un claro ejemplo para que como Él hizo, nosotros también podemos hacer. Él es nuestro ejemplo. Si no hubiera tenido nuestras mismas debilidades, si no hubiera venido en nuestra misma naturaleza, no podría ser nuestro ejemplo. Él vino y se hizo un hombre como nosotros. No dejó de ser Dios. Pero esto es el misterio de la encarnación. No es mi tema. Quizás en el futuro podamos hablar de cómo la nueva teología en la década de los 50 se metió dentro de la iglesia adventista y cambió nuestra doctrina. Y hoy la gente está totalmente equivocada en este tema, que es la naturaleza de Cristo. Cristo era un niño común y silvestre. Él adquirió el conocimiento. Él tuvo que, por medio de la disciplina, y lo vamos a seguir leyendo, adquirir esa firmeza que lo hizo tan firme en sus principios como una roca. Vamos a seguir leyendo en el mismo libro, en la misma página. Dice, el Señor había indicado que los padres debían enseñar a sus hijos la ley de Dios. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Oh, mis hermanos, el Señor había indicado que los padres educasen a sus hijos. Aunque la educación era oral, también podían leer los escritos hebreos, podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Dice un poco más la cita. En los días de Cristo, la enseñanza había llegado a ser formalista. En los días de Cristo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban la mente de asuntos inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. Mis hermanos, la influencia griega había penetrado tanto que los maestros judíos, para aumentar la espiritualidad y la devoción que se había perdido, por haber perdido los principios básicos de educación, por haber perdido los hitos de la fe, empezaron a llenarse de ceremonias y de ritos, y eso fue lo que se empezó a enseñar dentro de las escuelas judías en el tiempo de Cristo. Se empezó a enseñar materias y asuntos inútiles, que lo único que hacían era atrofiar la mente de los jóvenes. Se empezaron a estudiar materias que no eran reconocidas por la escuela
celestial, la escuela en el cielo. Dice la sierva del Señor en la página 50 del mismo libro: la experiencia que se obtiene por la aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Oh, mis hermanos, educación griega. Estaban absortos en tener conocimientos mundanos, en ceremonias, y no podían tener tiempo para tener una experiencia, para experimentar el encontrarse a solas con Dios. Hoy la historia se repite. Los centros de estudios de hoy apenas si dejan tiempo al estudiante para que pueda meditar en las obras de la naturaleza. Y digo, ¿cómo pueden meditar en las obras de la naturaleza si están metidos en las ciudades estos centros de estudios? Hoy yo le pido al Señor que podamos ver la experiencia de Cristo, que podamos ver la experiencia del pueblo hebreo y no repitamos sus errores, que cambiemos, que tomemos otro camino, y si hemos estado andando mal, que volvamos a las sendas antiguas. En su búsqueda por el conocimiento se apartaban de la fuente de sabiduría. Oh, mis hermanos, las escuelas judías no eran unas escuelas como el mundo de hoy. Todo giraba en cuestión a la religión, entre comillas. Todo giraba en derredor, en preparar jóvenes para servir al Señor. Y estaban equivocados. Los griegos habían penetrado en su educación y no se habían dado cuenta. Dice en el mismo libro, en la página 50, lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas, sus intelectos se paralizaba y se estrechaba. Mis hermanos, lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Porque en todo instituto de enseñanza, en todo centro de educación que ha sido influenciado por la educación griega, cumple el propósito del diablo, que es atrofiar, reprimir y paralizar, volver cada vez más estrecho las facultades de la juventud. Eso es lo que hace. Hace jóvenes que son meros reflectores de ideas de hombres y no pensadores por sí mismos. Eso es lo que hace la falsa educación. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero, dice la sierva de Dios. Hoy yo quiero ser objetivo en esto. La escuela judía tendía a preparar a jóvenes para servir a Dios. Y los que entraban ahí salían para servir supuestamente a Dios y ponían todo su corazón, todo su empeño en que esa educación se penetrara en sí. Por eso yo digo, y es lo que creo, que a veces las instituciones del mundo son mejores que las instituciones cristianas. Porque cuando uno manda a sus hijos a una institución del mundo, con eso no quiero decir que usted mejor ponga a su hijo en una institución del mundo.
porque hay principios que se debe cumplir. La sierva del Señor dice que muchos como Daniel pueden sostenerse en la facultad. Oh, perdón, dice que algunos pocos. No fue el propósito del Señor que como la antigua Grecia todos tengan que estar en una facultad y pensar que el que no va a la facultad no se educó y se le desprecia. La sierva del Señor, si usted quiere saber qué educación debería tener sus hijos, lea el libro Consejos sobre la Salud. Aprenda qué es lo que quiere el Señor. Y mire lo que dice la sierva del Señor. No tomemos decisiones solamente con haber leído poco. Le decía, cuando usted manda a sus hijos a las instituciones del mundo, los cuida. Dice, no te juntes con tal persona, no practiques tal o cual cosa. ¿Qué aprendiste hoy? Le preguntan. Siempre lo están vigilando, siempre lo están cuidando. Y si bien que están dando mal, le dicen, hijo, no te juntes con tal persona, vuelve, eso está mal para ti. Pero cuando lo mandan a una institución, entre comillas, cristiana, como creen que están en buenas manos, se le deja que obren conforme a su voluntad y terminan descarriando a sus hijos en una falsa educación. Yo lo invito a que usted lea el libro El Ministerio Médico e infórmese, porque si hay una carrera que vale la pena y que puede ponerlo en el servicio del Señor, son todas las ramas que tienen que ver con la salud. Pero comúnmente el que se gradúa en salud tiene el orgullo y el ego tan grande, tiene la mente tan atrofiada por la exaltación, que el Señor no lo puede utilizar en esta obra final. O yo no digo que todos están estropeados, pero la mayoría de los que salen de institutos de enseñanza con un grado o un título de doctor se exaltan tanto a sí mismos que por eso la sierva dice que solo pocos grandes hombres serán tomados en cuenta en esta obra final. Pídale al Señor que lo lleve al conocimiento para que usted haga la voluntad no de aquel siervo que le está predicando, no su voluntad, sino que usted y su familia cumpla la voluntad de nuestro Dios. Vamos a seguir viendo una cita más. Deseado de toda la gente es página 50. Dice, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra. De los labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos, no necesitaba la instrucción que podía obtener de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Ah, mis hermanos, el mismo Cristo cuando fue niño aprendió de su primera maestra humana, que fue María. Leía los escritos de los profetas. Así se educó, así empezó a tener el conocimiento de la voluntad que el Señor tenía para con él. Así aprendió su misión, así se fortaleció para ser firme como una roca en medio de un pueblo donde se dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. Cristo aprendió. Dice una cita más. Adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Dios quiera darnos sabiduría. Dios quiera que en este momento ponga nuestros sentidos atentos a la palabra del Señor y que quite toda suciedad y escoria de pensamiento que impide que nosotros podamos razonar y darnos cuenta de lo que es bueno para nuestros hijos. Mire,
Cristo adquirió conocimiento científico de la naturaleza, estudiaba la vida de las plantas, de los animales y de los hombres. Oh, mis hermanos, yo me pregunto si en ese tiempo Cristo no tenía libros de texto. María era su madre, una mujer de un pueblo. Leía los rollos de los profetas. Si usted siguió esta serie de estudios, usted puede darse cuenta en el primer tema que el ponerse en contacto con la santa palabra del Señor ensancha nuestra percepción. Que el tratar de reconocer en las obras de la naturaleza el pensamiento de Dios nos hará cada vez más sabios. Eso puso en práctica Cristo. Dice un poco más la cita. Hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y de los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Por eso que encontramos en su ministerio que ponía tantos ejemplos sencillos de la naturaleza. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El sembrador salió a sembrar, decía él. Tantos ejemplos por medio de la naturaleza. Eso es lo que veía el Señor. El hombre prudente su casa construía, decía él. Todo con la naturaleza. De ahí lo sacó, de ahí aprendió. Ejemplos sencillos que son de tanto conocimiento hasta el día de hoy, que lo estudiamos y sacamos cada vez nuevas lecciones. ¿De dónde lo sacó? De la naturaleza. Dice en la página 52 del libro Deseo de todas las gentes, estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar. Cristo no tuvo un privilegio más que nosotros. Estuvo sujeto a los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Satanás fue incansable en sus esfuerzos para vencer al niño de Nazaret. Ah, mis hermanos, la sierva del Señor es clara en decir que todo conflicto que usted como niño pasó, o Dios quiera, bendecir esta serie de estudios y permitir que estos estudios lleguen a los oídos y a los ojos de un niño. Está luchando contra el pecado, porque sabe, el niño de Nazaret pasó todo esto para dejarlo como un ejemplo para ti. Y aún para los de mayor edad, para los jóvenes. Para mostrar que se puede vivir una vida de victoria sobre el pecado, sobre nuestra carne, sobre el mundo y sobre el diablo. Poniendo los principios de educación que Dios nos dio. Satanás fue incansable en sus esfuerzos para vencer al niño de Nazaret, pero él obtuvo la victoria para dejarnos ejemplo. Si tú estás pasando una lucha, si crees que no se puede vencer, hay poder en la sangre de Cristo y en su ejemplo y en su justicia. El Señor puede ayudarte a vencer. Alabado sea el nombre de Dios.
y que su palabra sea una espada más cortante que espada de dos filos y penetra en tu corazón y que te dé esa amonestación y te dé la victoria justamente en esa debilidad, en ese pecado que estás luchando tanto tiempo. Jesús, cuando fue niño, desde niño fue nuestro ejemplo, y Él dice que seas perfecto como Él es perfecto. Y cada mandato de Cristo no solamente es una orden, sino es una habilitación. Con la orden da el poder para que tú cumplas. Vamos a ver un poquito más la vida de Cristo cuando era niño. Porque muchos toman como ejemplo o como pretexto, dicen, no, es que yo soy pobre, es que yo no tengo las oportunidades que tal, yo no tengo las oportunidades de él, yo no puedo ir a estudiar a un instituto, yo no puedo irme al rancho a estudiar, no tengo dinero. Cuando las cosas materiales fueron algo que hizo imposible la realización de los designios de Dios. Nunca. Lo material no puede impedir que un verdadero hijo de Dios cumpla el propósito por el cual Dios lo llamó. Y si no tengo dinero para ir, tendré que ir caminando, pero ser valiente para cumplir el propósito del Señor. Dice la sierva del Señor, en la cita continúa: Jesús conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. ¿Qué conoció? Pobreza, abnegación y privaciones. Y dice la sierva del Señor, esto fue para él una salvaguardia, una seguridad. Benditos aquellos que viven en medio de la pobreza y la abnegación y las privaciones, porque están siendo asegurados por el cielo. Muchos piensan y dicen, es una maldición. La abnegación, la pobreza fue la salvaguardia para Cristo. No lo vio como algo negativo, sino como que el Dios del cielo lo estaba protegiendo. Nos dice un poco más la cita, en su vida laboriosa. Y mira el secreto de Cristo, no había momentos de ocio que lo invitasen a la tentación. Si hay tantos jóvenes y niños echados a perder, es porque tienen tantos momentos de ocio, tantos momentos frente al televisor, juegos de video, ahora con el celular. Pierden tanto tiempo que están constantemente invitando al diablo y a la tentación a que los hagan caer. En la vida de Cristo no había momentos de ocio. Él no invitaba a la tentación. En la vida laboriosa de Cristo no había momentos de ocio que invitase a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Si él veía que una amistad iba a ser de mala influencia, la cortaba. Dice un poco más, en la página 52 del Deseado de todas las gentes, la tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José, su padre terrenal. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. Mis hermanos, Cristo era un joven, un niño común y corriente, sencillo y silvestre. Era un buen hijo, era un siervo amable, trabajaba, estudiaba las cosas de la naturaleza,
leía los libros, los pergaminos sagrados de los escritos hebreos, aprendió un oficio, era un hijo amante y obediente. Mis hermanos, no hay pretexto para que los niños de hoy se eduquen para servir al Señor, se eduquen para el cielo. Cristo vivió una vida de pureza. Cristo se educó para servir al Señor porque eligió vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si Dios dice que la educación debe ser diferente, solo aquellos que sigan con fidelidad lo que dice la palabra del Señor van a tener éxito en sus esfuerzos. Página 54 del mismo libro. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como lo rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se ha de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. La palabra del Señor es tan pero tan clara. Hay muchos que dicen ser discípulos de Cristo, que se están preparando para ser como Cristo. No hay mayor engaño que el rechazar los principios de educación de Dios y decir que se están preparando para reflejar a Cristo. ¿Sabe? El pueblo final de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, va a tener la fe de Jesús, la misma fe de Cristo, porque se educó como Cristo. Cuán escasos son aquellos siervos del Señor que quieren seguir la abnegación y el sufrimiento. Por eso la sierva del Señor, en una declaración muy solemne, dice que no hay 1 en 20 que esté preparado para lo que se viene sobre la tierra. Jesús pasó por una disciplina severa. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. La misma disciplina de Cristo, lo dice el Espíritu Santo, debe ser nuestra disciplina. Hay muchos que tienen talento, que tienen rasgos preciosos y amables, pero son cobardes. No quieren pasar la disciplina de Cristo y por eso se quedan inutilizados cuando vienen las dificultades. ¿Cuántos jóvenes llegan a instituciones con el deseo de prepararse, jóvenes talentosos, pero les falta la humildad, le falta la abnegación, le falta la preparación, porque a la primera prueba salen corriendo de la institución? Esto no es para mí, dicen. Hay que aprender del sufrimiento y la disciplina de Cristo. Dice en la página 55 del Deseo de todas las gentes: no buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años, nos enseña una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico
y mental y para la fuerza espiritual. Dios quiere para sus hijos y para sus hijas una vida sencilla, alejado de lo artificial, alejado de lo material, de este mundo tan materialista, para educarlo para el cielo. ¿Recuerda la cita? El Señor tiene una escuela donde lo está llamando usted, donde está llamando a sus hijos. Jesús en su educación no buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. Oh, mis hermanos, ¿a cuántos simplemente estudian por buscar una posición? ¿A cuántos he visto estudiar para que después de graduados se le llame con un título? Y si no se le llama con el título que él se ganó, dicen, con sus esfuerzos, se ofenden. Cristo no buscó una posición elevada ni títulos, a pesar de que era talentoso, a pesar de que en la visita de Pascua fue reconocido como un niño muy talentoso. Vamos a recordarlo en Deseo de toda la gente, es página 58. Vamos a ver que en estas citas hay principios importantes que tenemos que entender y poner en práctica. Dice así: en esta visita a Jerusalén, la visita de Pascua, ¿recuerda? Cuando se perdió, los padres de Jesús desearon ponerle en relación con los grandes maestros de Israel. Mis hermanos, José y María no entendían la misión de Cristo ni la educación que él mismo estaba buscando. Querían ponerlo en relación con los grandes maestros de Israel, que ya tenían la mente corrupta por una falsa educación. Aunque era obediente en todo detalle a la palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María esperaban que se le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligentemente atención a sus requerimientos. Dice un poco más la sierva de Dios: en aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a la escuela de los profetas. No era una escuela de profetas, propiamente dicho. Era una dependencia del templo en un salón con paredes, donde reunían a los jóvenes para adiestrarlos dentro del templo. Era un salón como los salones de hoy. Y dice: allí se dirigió el niño Jesús, como quien buscaba sabiduría. Interrogaba a esos maestros acerca de las profecías del Mesías. Los rabinos hablaban de la exaltación que el Mesías proporcionaría a la nación judía. Pero Jesús presentó las profecías de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Mis hermanos, mire, en estas dependencias del templo, en estos salones, se reunían jóvenes. Usted lea todo el capítulo, la niñez de Cristo, días de conflicto, deseo de todas las gentes. Es una verdad que está oculta, es una verdad de los libros más conocidos. El diablo se encargó de esconder estos principios. Se reunían los jóvenes y le empezaban a hacer preguntas a los rabinos, y los rabinos a sí mismos les contestaban y le hacían preguntas. Aunque la palabra retórica tiene muchas definiciones, también se define como el arte de responder con preguntas ambiguas. Por eso cuando Cristo les preguntó, ellos le repreguntaron, porque lo que se enseñaba en estas escuelas era la retórica. ¿Acaso no fueron los líderes judíos quienes siempre se acercaban
a Cristo con retórica, haciéndole preguntas ambiguas y difíciles para que Cristo se contradiga o caiga. Pero el conocimiento del cielo que Cristo recibió está sobre toda retórica y sobre toda enseñanza mundanal, sobre toda enseñanza de Sócrates, Platón y Aristóteles. La enseñanza de Cristo es la ciencia de la cruz y es la ciencia de la eternidad. Y cuando los doctores le hicieron preguntas al niño Jesús, Jesús le respondía y ellos se quedaron asombrados al oír sus respuestas. Mis hermanos, hay tantas lecciones que podemos sacar. Léalo por usted con oración para que el Señor le guíe cómo presentar la verdad. Cristo no fue a imponer una verdad. Se hizo como quien quería aprender. Dice un poco más la cita, los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas. Y sin embargo, su comprensión de la profecía excedía en mucho la suya. Desearon asegurárselo como alumno, a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original debía ser educado bajo su dirección. Pero Jesús no aceptó esa clase de educación, aunque prometía exaltación mundanal. Los maestros, los rabinos se dieron cuenta rápidamente que ese niño tenía talento. Reconocían que no se había educado en sus escuelas. Pero Jesús rechazó esta educación. ¿Cuántos padres y cuántas madres se hubieran sentido orgullosos porque maestros de escuelas que tienen el germen de la falsa educación llamen a sus hijos? ¿Cuántos hubieran dejado ya a sus hijos? Y quizá María y José, ellos buscaban que su hijo estudie ahí, pero Jesús rechazó esta enseñanza. Le dijo a María, aunque la respetaba y la amaba, ¿por qué me buscabas, mujer? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Entendía su misión y aún a pesar de que no tenía apoyo de su padre y de su madre y sus hermanos, él siguió firme con un propósito y nada ni nadie lo sacó de su misión. Mire, ¿qué dice la sierva del Señor? Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Habían reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar, pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. A Jesús no le importaban las leyes rabínicas, cada detalle, cada punto de esa falsa educación. Actuaba independientemente de las leyes rabínicas y por eso fue tildado como disidente, como rebelde, se le trató mal, porque todo aquel que quiera seguir los principios de la verdadera educación, la ciencia de la verdadera educación, se le va a tildar de cismático, de divisionista, de rebelde, de independiente. Se le va a decir, eso no es bueno. Ven, estás en contra de la unidad. Jesús obraba independientemente, no importaba lo que se enseñaba. Él seguía los principios del Señor. Hoy hasta las escuelas de sostén propio en el campo están copiando métodos de la falsa educación. Y la sierva dice, cuanto menos nos parezcamos a esa falsa educación, mejor. Cuantos más nos parezcamos a la escuela de los profetas, será una bendición. Y lamentablemente cada uno de los directores, de los maestros,
que abren instituciones fueron educados en una falsa educación. Y algunos principios que recibieron, aunque se han limpiado un poco de la falsa educación, aún tienen el germen y ponen esos principios de educación, cuando deben ser humildes, prestar oídos a la palabra del Señor y erradicarlos. Una cita más, dice, el deseo de toda la gente, página 64, y vamos a leer también la 71 en la última parte. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, Jesús, cuando empezó a comprender la condición del pueblo judío, vio que los requerimientos de la sociedad, y de los de Dios estaban en constante contradicción. Vio que los requerimientos de la sociedad, de los de la falsa educación, estaba en constante contradicción con la verdadera educación. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y propósitos de la familia humana, todos se perderían. El Señor nos llama a hacer un cambio definido en los principios y propósitos de la familia humana, de la educación, porque si no, todos se perderán. Y eso es lo que pasó con el pueblo judío. Terminó siendo rechazado, destruido por Roma por segunda vez. Antes fue por Babilonia, en el año 70 por Roma, porque rechazaron los principios de la verdadera educación. Debe haber un cambio definido de principios. De todo lo que es falsa educación tenemos que sacudirnos. Debemos cambiar de propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de los jóvenes y de las señoritas que están estudiando en los centros que se hacen llamar hoy escuelas de profetas? Si su propósito no es servir y llevar la verdad del Señor a toda nación, tribu y lengua, sin esperar un salario, sin esperar siquiera que nos digan gracias, viviendo el amor abnegado, llevando el brazo derecho, que es la reforma pro salud, como dice el himno, a cualquiera parte sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Si eso no es tu propósito, si tu propósito no es reflejar en tu vida el carácter de Cristo, con servicio y humildad, porque de nada vale el mensaje del tercer ángel si no hace un cambio en tu vida. La sierva del Señor dice que la consecuencia de haber aceptado el triple mensaje angélico, Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos. Hay tantos que dicen creer y predicar el mensaje cuando su carácter dista mucho del carácter del maestro. El mensaje no tiene poder si no lo vivimos. Cristo hablaba con autoridad porque vivía lo que predicaba. Si uno no vive lo que predica, ¿cómo le podemos decir a la gente que Cristo viene pronto cuando nuestro carácter aún está muy lejos de parecerse al de Cristo? Y la sierva del Señor dice, cuando nuestro carácter sea semejante al de Cristo, Cristo vendrá a tomarnos como suyos. El mensaje del tercer ángel es una verdad que cambia. No puede haber ser humano que diga que conoce y acepte este mensaje y que no haya cambiado su carácter, porque Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad presente, el mensaje del tercer ángel, tiene que tener un efecto de cambio transformador en nuestra vida. Oh, yo no niego que el cristianismo es una lucha. El cristianismo hay que subir peldaño tras peldaño. Pero aquellos que siguen en el mismo pecado durante años, sin obtener victoria, practicando cosas aborrecibles ante los ojos de Dios,
y orando y practicando lo mismo, y orando y practicando. El cristiano que no crece es un enano espiritual, le llama la sierva. Fuimos llamados para mucho más que estar sentados frente a un televisor. Fuimos llamados para ser representantes de Cristo. No fuimos llamados para estar como espectadores en los espectáculos del deporte y del teatro del mundo. Fuimos llamados a plantar la bandera del príncipe Emmanuel a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque el mundo está siendo invadido por la oscuridad y el Señor nos llama a ser luz. Por eso Cristo fue la luz del mundo, porque tuvo una educación diferente que cualquier persona que haya tenido, que ha existido en la historia. Él vivió los principios sanos de la educación y fue la luz del mundo, porque su luz hasta hoy se refleja y repercute hasta nuestros días, hasta nuestros corazones. Y ahora Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y si queremos nosotros también ser la luz del mundo, tenemos que vivir como Cristo vivió. No hay pretexto. Todos podemos llegar a tener el carácter de Cristo y a vivir como Cristo vivió. Algunos dicen, no se puede vivir como Cristo. Leamos nuestra última cita, deseado de toda la gente, es página 51. Todo niño puede aprender como Jesús. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y se refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador, y mientras contemplemos la hermosura y la grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque nos ha dejado los instrumentos que nos preparan para asemejarnos a Cristo. Todo niño, yo agrego, todo joven y todo adulto puede aprender en la escuela de Cristo, y puede aprender en la escuela de Cristo haciendo lo que Cristo hizo. Que el Señor pueda bendecirte y que ponga en tu corazón ese deseo de escarbar más. No te quedes con lo que aprendes aquí. Sé como los bereanos, que eran nobles, que escudriñaban la palabra con solicitud. Escudriña la palabra. Mira si las cosas que se están diciendo son así. Y si descubres en la palabra que la verdadera educación es un principio que está aquí y que tú tienes que ponerlo en tu corazón, no seas rebelde al llamado de Dios. No endurezcas tu corazón. Pon estos principios en práctica. Al principio parece muy difícil. Es ir en contra de toda la marea del mundo. Es ir en contra a veces de los mismos familiares. Es ir en contra a veces de nuestros mismos padres. Pero el Señor te recompensará y te llenará de éxito. Y cuando Cristo venga, Él te pondrá una corona. Dios quiera que padres y madres que están escuchando este mensaje pueda encontrarlo en los cielos y usted pueda decirme, yo decidí tomar una decisión y educar a mis hijos cuando escuche este mensaje. Que muchos niños y jóvenes tomen la decisión de servirle al Señor. Que sean firmes, hay poder en la sangre de Cristo. Si usted quiere mayor información sobre estos temas o quiere adquirir esta serie de estudios, llame a los teléfonos que salen en pantalla. Este ministerio estará gustoso en hacerle llegar este material porque creemos que será una bendición para su vida. Gracias y que el Señor lo bendiga.